Conectas Podcast. El problema de las migraciones llegó en 2023 a su pico histórico en América Latina, región que se ha convertido en un nuevo foco del fenómeno en el mundo. Factores como pobreza, violencia, inseguridad y desgobierno son apenas algunos de los que hacen que cada vez más familias enteras huyan de sus países para no volver. ¿Qué hacer ante esta problemática que se posicionó en el continente como el tema del año que termina? Hoy en Tenemos que hablar, migraciones sin freno en el continente americano, un espejismo a veces mortal. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. En los últimos años el fenómeno de la migración masiva se ha convertido en un problema para los gobiernos latinoamericanos, que no aciertan a acordar políticas de fondo para manejarlo. Y en 2023, el asunto acaparó buena parte de los titulares y de las denuncias de organismos de derechos humanos. Para hablar de este asunto, que sin duda es el tema del año, estamos hoy con Juan David Olmos, coordinador de contenidos de Conectas. Hola, Juan David. Hola, Mauricio. Un gusto estar acá nuevamente. De acuerdo con lo que dices. Y lo más impresionante es que seguimos viendo por las rutas y los lugares más inhóspitos a miles y miles de personas que buscan dónde acomodarse para vivir mejor. Y ahora lo hacen con sus familias. Justamente Luis Fernando Godiño, portavoz de ACNUR para Sudamérica, nos habló de las causas y las consecuencias del fenómeno en este año. Los movimientos mixtos de refugiados y migrantes a través de las Américas han crecido en escala y complejidad a medida que persisten las causas fundamentales del desplazamiento, como la violencia, la inseguridad, la desigualdad y las violaciones de los derechos humanos. Para darle un contexto, las Américas acogen actualmente 22.1 millones de personas protegidas o asistidas por ACNUR. Los solicitantes de asilo de América Latina y el Caribe registraron alrededor de un tercio de todas las nuevas solicitudes individuales de asilo en todo el mundo, la mayoría hecha por venezolanos, cubanos, colombianos, nicaragüenses y haitianos en los Estados Unidos de América y México. En lugares como la selva de Darién, según el gobierno panameño, más de 500,000 personas han cruzado este punto a pie hasta la primera semana de diciembre. Bueno, y habría que decir que además este año el asunto se complicó por un factor clave. Muchos migrantes que se habían establecido en países inicialmente de tránsito retomaron la idea de alcanzar el sueño máximo, es decir, Estados Unidos. Y eso se produjo por dos factores. Así es, las poblaciones de los países receptores comenzaron a presentar comportamientos de rechazo a los recién llegados, lo que condujo a normas más restrictivas en algunos casos. Recordemos, por ejemplo, el caso de Chile. Ya no son tan bienvenidos como al comienzo, cuando pareció imperar una solidaridad latinoamericana. Al respecto, esto dijo Diana Romero, vocera de UNICEF en Panamá. Lo que estamos viendo es que en los países de origen, sobre todo después del COVID, el factor de pérdida de medios económicos y demás, muchas veces también hay un incremento de xenofobia, hay un incremento de la limitación de la regularización migratoria que también incluye a los niños. Entonces las familias han optado por migrar como grupo familiar. Y por otro lado, las políticas de Estados Unidos tienen mucho que ver en el crecimiento exagerado del paso por la selva del Darién entre Colombia y Panamá, que los propios migrantes consideran un verdadero infierno. De esto nos habló Juanita Gubertus, directora de Human Rights Watch para las Américas. Lo que hemos encontrado desde Human Rights Watch es que hay dos tipos de políticas del gobierno de Estados Unidos que han incentivado el paso de migrantes por el Darién. La primera es la decisión de negociar con países como México, como Guatemala, la imposición de visados, de alguna manera poniendo en marcha esta idea de externalizar el control de la migración para evitar que más personas lleguen a la frontera sur de Estados Unidos. Eso hace que migrantes que perfectamente tendrían los recursos para pagar un tiquete a México o a Centroamérica terminen tomando la decisión de pasar por el Darién porque no son sujetos de un visado.
El segundo es la creación del programa Parole para venezolanos y haitianos, que sin duda es bien intencionada, busca tratar de lograr que los migrantes de países como Venezuela y como Haití puedan postular al estatus de refugio sin necesidad de llegar directamente hasta la frontera, pero se estrellan con dos obstáculos. El primero es la necesidad de tener patrocinio económico en Estados Unidos y el segundo es la necesidad de tener un pasaporte vigente, que en el caso, por ejemplo, de los venezolanos es casi imposible burocráticamente, pero además costosísimo con los costos directos e indirectos. De ahí que ambas políticas han terminado incentivando el cruce de migrantes por el Darién. Lo que dice Juanita se vio agravado por la acción de algunos en las redes sociales, que contribuyeron a malinterpretar las medidas de Biden como la derogación del famoso Título 42. Lo hicieron para convencer a muchos de que esas medidas abrían las puertas a Estados Unidos. Godiño, de ACNUR, nos hablaba también de ese fenómeno de las redes sociales. Tenemos observado cada vez más que las redes sociales difunden información falsa que pone en riesgo la vida de las personas que toman la difícil decisión de dejar su país. ACNUR y sus socios han implementado diferentes acciones para reducir estos riesgos. Iniciativas como Somos Panas en Colombia, Confía el Tucán en Panamá y El Jaguar en México se dedican a desafiar las publicaciones falsas y brindar información confiable sobre las rutas, incluyendo los riesgos del viaje, mensajes sobre la prevención de la violencia y la trata de personas, y historias narradas por refugiados y migrantes que arriesgaron sus vidas cruzando la frontera para ingresar a Panamá o otras rutas en la región. Es que hay muchos interesados en lo que se ha convertido en un mercado lucrativo, el de quienes explotan las necesidades de los migrantes y de los refugiados. Pero hay que hacer salvedades, ¿o no? Sí, de acuerdo. Escuchemos lo que nos dijo Juanita Cubertos al respecto. Hay que ser cuidadosos en la caracterización de las distintas personas que participan en el flujo de migrantes. Hay actores criminales como el Clan del Golfo en Colombia que regulan las rutas en el paso por el Darién. Hay guías casi siempre locales, personas de comunidades supremamente vulnerables, en extrema pobreza, que han encontrado en el flujo de migrantes algún tipo de oportunidad económica y que están lejos de ser traficantes de migrantes. Y hay sin duda redes de tráfico de migrantes. Luchar de manera efectiva contra el tráfico de migrantes requiere esa diferenciación, pero sobre todo es fundamental no criminalizar a el actor, digamos, del eslabón más débil de la cadena, insisto, comunidades, en el caso de Panamá muchas veces indígenas, que no han tenido nunca una oportunidad económica y que han visto en la guianza de migrantes por este trayecto algún tipo de oportunidad económica. Muy importante precisión. Y está el tema de los niños, que crece cada vez más y que además es horrible. Nakisha, de 15 años, le entregó este testimonio a UNICEF en Honduras. Yo ni sabía nada de viaje, sino que mi padrastro, como él era coyote, era el día de mi cumpleaños. Ya no vamos para allá, para el norte, me dice. ¿Cómo? Es mi cumpleaños, no me va a decir ni feliz cumpleaños, le digo yo. No, es que no vamos para el norte, me dice. Pues tuvimos que pagar como una lanchita para llevarnos a todos, pues. Pero como no había suficiente dinero todavía, pues unos se fueron nadando. Yo crucé el río nadando. Ahí cuando estábamos en Monterrey miramos un muchacho y se cayó del tren y se cortó en la mitad. Ahí por donde yo vivo, aquí en Camagüey, hay maras y todo eso, entonces no es tan seguro, pues no es tan seguro. Y uno dicen que a las 10 ya no tienen que salir de su casa. Porque no, si te matan ya es tu problema, dicen. Buscan los niños de la misma comunidad para hacerle la misma mara de ellos. Es que el problema ya no es tanto económico, sino de seguridad. Por eso las personas ya no suelen viajar tanto solas para enviar dinero a sus familias en casa, sino que están viajando con toda la familia, incluyendo sus niños. Esto nos dijo al respecto Diana Romero, de UNICEF en Panamá. ¿Qué empezamos a ver como cambio? Que inicialmente migraban los adultos y luego ellos mandaban a recoger a sus hijos. Ahora lo que estamos viendo son grupos familiares que están migrando de manera completa, donde han vendido sus bienes en el país donde se encontraban y destinan los recursos para poder movilizarse a través de las fronteras y llegar a su lugar de destino. Para el año 2021 ya se registraban más de 29,000 niños, niñas y adolescentes. Año 2022 cierra con más de 40,000 niños, niñas y adolescentes.
y a octubre del 2023 hay un registro según el Servicio Nacional de Migración de cerca de 100.000 niños, niñas y adolescentes. De este modo, se espera que el año finalice con más de 500.000 personas transitando a través de la frontera entre Colombia y Panamá y más de 110.000 niños, niñas y adolescentes en contexto de movilidad. Bueno, porque si hay tanta violencia, de nada sirve enviarles remesas a los hijos si están en peligro de morir. Necesariamente hay que llevárselos. Y hay que recordar que esa violencia tiene dos caras. Una, la de los gobiernos autoritarios y dictatoriales, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con su polarización y persecución política. Y la otra, la del crimen organizado, con la sombra omnipresente del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares, las pandillas y la delincuencia común. Escuchemos lo que tiene para decirnos al respecto Carlos Gutiérrez Bracho, editor de Conectas desde México. Además de la falta de acceso a oportunidades laborales y los efectos climáticos, la ACNUR encuentra, entre otras causas del fenómeno de la migración, una mayor exposición a la violencia basada en género en contextos de crimen organizado, cuando esta es una táctica para el territorio del control territorial por parte de bandas. Y es que América Latina es la región más violenta del mundo, al concentrar el 37% de los homicidios globales, subraya Prosegur Research, una gobernanza criminal donde grupos del crimen organizado ya realizan funciones propias del Estado en extensas áreas geográficas. Uno de los puntos más críticos sigue siendo México, donde la violencia generada por grupos de narcotráfico se ha venido extendiendo a zonas de Centro y Sudamérica. De acuerdo con análisis de este organismo, la principal causa de la violencia en este país es la batalla entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Bueno, Juan David, pero déjame detenerme en eso de los regímenes autoritarios. En ese aspecto hay un dato que puede ser entre irónico y sospechoso, que es el de las remesas, ¿o no? Así es. Ese es un aspecto que sigue siendo importante en las economías de los países expulsores. Y sí, tiene razón, el dato es escandaloso. Grisha Vera, editora de Conectas desde Venezuela y quien trabajó el tema para un análisis hace unos meses, nos lo cuenta. Los ingresos por remesas en América Latina y el Caribe se han incrementado cada año en la última década. Incluso las economías de algunos países de Centroamérica dependen en gran medida de las remesas. Pero no todo es bueno. Uno de los expertos sostenía que el impacto de las remesas termina por favorecer a los gobiernos autoritarios. En Nicaragua, por ejemplo, en 2022, estos ingresos se incrementaron 50%. En Venezuela, las remesas han sido un factor importante en la precaria recuperación de su economía. Y en Cuba, el gobierno se queda con gran parte de estas transferencias a través de empresas estatales que controlan las transacciones. Bueno, pero no hay que olvidar en este punto otro factor que comienza a pesar de una forma cada vez más fuerte, que es el cambio climático, que también expulsa gente, sobre todo de las capas más vulnerables. Exacto, Mauricio. Gente dedicada a actividades como la agricultura. No hay que olvidar, por ejemplo, los huracanes Iota y Eta, que arrasaron con los medios de vida de miles en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Fabiola Chambi, editora desde Bolivia, nos relata cómo le ayuda a esa parte de Sudamérica en este tema. Un reciente estudio publicado en octubre por UNICEF arroja datos preocupantes. Los desastres como sequías, inundaciones, tormentas, incendios forestales y otros han arrancado de sus casas a 43.1 millones de niños en 44 países en el periodo contemplado entre 2016 a 2021. Y de esos, 2.3 millones corresponden a Latinoamérica y el Caribe. Lo peor es que se prevé una profundización de esta crisis. Solo las inundaciones podrían desplazar a 4.6 millones de niños, niñas, adolescentes en los próximos 30 años. Bueno, pero ¿qué deben hacer los gobiernos al respecto? Porque vemos muchas reuniones como la del mes pasado en la Casa Blanca con representantes de 11 países, muchos anuncios y al final de aquello, pues prácticamente nada. Juanita Gubertus, de Human Rights Watch, ofreció un punto de vista interesante para atacar el problema inmediato. Los gobiernos del continente deben y pueden hacer mucho más. En primer lugar, es necesario reconocer que este es ahora un problema regional. En los últimos 15 años se duplicó el flujo migratorio, pasamos de 7 millones a 15 millones de migrantes en la región y no tenemos una respuesta regional. Poder dar paso a materializar lo que está en la Declaración de Los Ángeles de la Cumbre de las Américas, de una especie de sistema regional transitorio que permita la regularización de migrantes, sería muy importante. Y desde un punto de vista más humanitario, de integración social y económica,
Sin duda, un flujo tan grande de migrantes es un golpe económico fuerte, sobre todo para gobiernos locales y pequeños que tienen ya de por sí dificultades económicas, pero habría mucho más por hacer para no fomentar la xenofobia, para reconocer que la migración tiene en un mediano plazo un potencial muy importante para los países en términos de crecimiento económico y de diversidad cultural. Y Luis Fernando Codiño, de ACNUR, se refirió a los mecanismos legales de protección. Es una situación que requiere un enfoque coordinado y colaborativo sobre la base de los esfuerzos existentes, como el asilo, protección temporal, regularización, programas de integración, ampliación de las vías legales y financiación del desarrollo. Desde ACNUR, entendemos que es urgente explorar la asistencia y las soluciones críticas en cada etapa del viaje. El acceso al territorio para solicitar asilo debe mantenerse junto con el respeto del principio de no devolución, que es la piedra angular del derecho internacional sobre asilo. Cambiando un poco de enfoque, Juan David, en paralelo con esta problemática que afecta sobre todo a las clases más desfavorecidas, hay una en particular que resulta distinta, mucho menos visible, pero no menos importante. Sí, es muy interesante lo que está pasando en Argentina, donde la migración asume una cara bastante diferente. Pero dejemos a Leonardo Oliva, editor de ese país, que nos cuente un poco cómo se ha desarrollado ese fenómeno, que no es exclusivamente argentino. Es cierto que la migración en Argentina tiene condiciones un tanto particulares. Aquí quienes emigran son sobre todo familias de clase media, muchos de ellos profesionales que deciden abandonar sus trabajos, vender sus propiedades, sus vehículos, personas que no es que no tengan trabajo, que estén en la pobreza, sino que tienen trabajo pero que cobran salarios muy bajos que en cualquier otro país y haciendo otra tarea cobrarían salarios muchos más altos, entonces por eso son emigrados económicos. Hay algunos datos que podemos compartir en base al Instituto Nacional de Estadísticas Español. Este año, en 2023, según publicó el diario Clarín, los argentinos que emigraron a España fueron récord, casi el doble de los que se fueron en el año 2022. En este caso se trata de una verdadera sangría de profesionales con un grado de preparación, que deberían en condiciones normales retribuir esa educación a sus países de origen, no enriquecer los mercados laborales de otros. Y no sucede solo en Argentina, ¿no, Mauricio? Claro que no, solo que en ese país se ha hecho más explícita. Es que el tema de los migrantes tiene muchos matices y claroscuros, pero en todo caso requiere medidas urgentes y de fondo, en defensa por encima de todo de los derechos humanos de los protagonistas. Gracias, Juan David. Gracias, Mauricio, a ti por la invitación. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en enero, después de un breve receso de fin de año, con un nuevo episodio del podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.